Raúl Florentín, justamente, doctor. Queríamos consultarle sobre la resolución que dictó en el caso de José Peirano Vaso. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, Raúl. Creo que también está Liz ahí Sí, contigo. Sí, doctor. Buenas tardes para toda la audiencia. Sí. Escucho muy alto mi retorno, Raúl. Ya. ahí vamos a bajar Ahí va a ya. bajar un poquito. Bueno, Que- gracias. Queríamos consultarle, hermano doctor, si en este caso de José Peirano, ¿cuál fue la resolución en sí que dictó usted, doctor? Bueno, empezamos del principio, como se dice. Como vos sabés, Raúl, en esa causa se inició con un proceso de extradición. La República del Uruguay hizo lugar a la extradición solicitada por Paraguay. Hubo también un conflicto en el medio porque también Argentina estaba reclamándole a la misma persona. Finalmente se dio prioridad a la extradición del Paraguay y él vino extraditado por 3 hechos punibles. Por el hecho punible de lesión de confianza, conducta indebida en situación de crisis y por estafa. Si bien esta persona fue imputada por otros tipos penales con posteriores ampliaciones de la imputación, como sabes, Raúl y Liz, nosotros tenemos que atenernos a la sentencia de extradición, ¿verdad? Entonces, solamente por estos 3 tipos penales, el mismo fue juzgado. Bueno, en principio, en la audiencia preliminar, el Ministerio Público se ratificó en la acusación por estos 3 tipos penales. No obstante, la defensa planteó una serie de incidentes, entre esos incidentes, 2 en particular, que son los que importan, y sería, en un caso, la extinción de la acción penal por la reparación del daño ocasionado en el hecho punible de estafa, y con relación a los hechos punibles de lesión de confianza y conducta indebida en situación de crisis, un procedimiento abreviado por 2 años con suspensión de la ejecución de la condena por el mismo plazo. De estos incidentes se corrió traslado al Ministerio Público y los representantes de la Fiscalía se allanaron a ambos incidentes. Entonces, a partir de allí, obviamente, el juzgado, ayer ya siendo las 20 horas más o menos, dictamos resolución, nos abocamos a la revisión intensa en los varios tomos que tiene esta causa. Creo que ayer llegamos a las pocas 3.000 en la juliatura. Y hemos visto que con relación a 25 personas existían documentos que avalaban la reparación íntegra del daño ocasionado. Varias de estas personas también renunciaron a sus respectivas querellas, es decir, desistieron, mejor dicho, a sus respectivas querellas, razón por la cual también la audiencia preliminar se realizó sin la comparecencia de ninguna de las querellas, ya que todas presentaron abandono porque justamente habían llegado a un acuerdo reparatorio con el imputado. En ese sentido, entonces consideramos de que como dice la norma, el artículo 25, inciso 10 del Código Procesal Penal, se permite la reparación del daño en los hechos punibles contra los bienes de las personas. Hay que mencionar que los 3 hechos punibles, lesión de confianza, conducta indebida en situación de crisis y también estafa, se encuentran dentro del capítulo correspondiente a hechos punibles contra los bienes de las personas. Por lo tanto, a primera vista correspondía la salida procesal y solamente ya faltaba lo siguiente que establece la norma y que es con la anuencia del Ministerio Público y también de las víctimas. Todos los escritos que se habían presentado por las víctimas, las mismas solicitaban justamente la extinción de la acción penal por haber llegado a un acuerdo económico con el imputado, y los agentes fiscales prestaron también su consentimiento en oportunidad de la audiencia preliminar. Por lo tanto, se hizo lugar a la extinción de la acción penal por el hecho punible de estafa. Con relación a los demás hechos punibles, sí, la Fiscalía se mantuvo en su acusación y bueno, pero se allanó a la aplicación del procedimiento abreviado. De la revisión justamente del expediente judicial, nosotros hemos encontrado que con relación a otros coacusados
que también eran parte, formaban parte del directorio del extinto Banco Alemán. Estamos hablando del señor Peterlich y también del señor Sorrentino. Los mismos fueron condenados y existe una resolución de la máxima instancia judicial, de la sala penal, por la cual se le condenó a estas dos personas obviamente por idéntico relato fáctico, a la pena privativa de libertad de 2 años. Entonces consideramos de que la pena solicitada por la defensa y con el allanamiento de la fiscalía resultaba razonable, más también teniendo en cuenta con relación a la persona jurídica Banco Alemán. Quiero aclarar que acá hay dos tipos de víctimas. Por una parte están los ahorristas estafados, que como te dije recientemente se hizo lugar a la extinción de la acción penal, pero con relación a la persona jurídica Banco Alemán, que también es víctima de estos hechos punibles que te acabo de mencionar, se tuvo en cuenta también principalmente lo que vino a decir el síndico de la quiebra del Banco Alemán. Si me permití un ratito, Raúl. Sí, sí, doctor. Es el doctor, a ver, tengo por aquí, es el doctor Julio Agüero Colarte, que es el síndico de la quiebra del Banco Alemán. Él estuvo el día de ayer en el juzgado a convocatoria para la audiencia preliminar en calidad de representante de la persona jurídica Banco Alemán, y manifestó en oportunidad de la audiencia que a la fecha el único pago que estaba pendiente era un saldo al Banco Central de Paraguay de algo así como 240 y algo millones de guaraníes, de los ya más de 14.000 millones que el Banco Alemán, la quiebra del Banco Alemán había desembolsado al Banco Central del Paraguay, y era un saldo que faltaba pagarse, que me informó y se agregó la resolución respectiva por disposición de una jueza en lo civil y comercial que tiene la quiebra del Banco Alemán. Se ordenó el pago de esa suma de dinero restante al Banco Central del Paraguay, con lo cual, según informó el síndico de quiebras, ya el Banco Alemán, el extinto Banco Alemán, no tenía deudas pendientes de pago. Manifestó también que de igual forma el Banco Alemán contaba con varios inmuebles en la República del Paraguay que todavía no fueron liquidados, como también de propiedades en la República Argentina por un valor en el año 2018 de más de $650.000, con lo cual manifestó de que la quiebra del Banco Alemán estaba en condiciones de afrontar también futuros reclamos. No obstante, todos los acreedores, ya sea privilegiados como quirografarios, según lo que mencionó el síndico de quiebra, fueron honrados. A excepción de 14 órdenes de pago, según manifestó en la audiencia, que tuvieron que ser canceladas por la jueza en lo civil de la quiebra, en razón de que las personas que tendrían que haber sido beneficiadas con esos pagos nunca se presentaron. Entonces, esas órdenes de pago fueron anuladas porque eran ya órdenes de pago del año 2013 al 2016. No obstante, mencionó el síndico de quiebra de que el Banco Alemán tenía bienes suficientes como para responder a futuros reclamos. Y todas estas circunstancias fueron tenidas en cuenta, Raúl, como para hacer lugar al procedimiento abreviado, y además también ahorrar los esfuerzos en cuanto a tiempo, recursos, de lo que podría ser un eventual juicio oral, considerando de que ya otros coacusados fueron condenados a la misma pena, y también a que sabrás es sumamente difícil, por no decir imposible, realizar un juicio oral después de 20 años, porque obviamente la mayoría de los testigos probablemente dejaron de existir, ¿verdad? Entonces, todas esas circunstancias fueron tenidas en cuenta por el juzgado al momento de hacer lugar al procedimiento abreviado. Aparte, doctor, ¿va a ser una reparación del daño de 250 millones de guaraníes también? Sí, eso es lo que ofreció la defensa. Justamente era una cuestión que yo estaba analizando porque, como sabrás, Raúl,
en los hechos punibles contra los bienes de las personas, más bien hay un interés particular, ¿verdad? No obstante, se consideró de que sí hubo un daño al orden económico nacional en aquel entonces y se generó una desconfianza hacia el sistema financiero, y de allí que este juzgado también consideró pertinente imponerle esta regla de conducta de que done la suma de guaraní de 250 millones a 5 entidades de beneficencia y que también se mantenga la garantía real que se había ofrecido a los efectos de garantizar justamente el fiel cumplimiento de esta regla de conducta. Ya. Y ahora con esto, doctor, con esta resolución, ya que hay allanamiento por parte de la Fiscalía, ya no se espera que se apele, ¿verdad? Esto ya podría quedar firme ya. Y yo creo que no, porque justamente la propuesta de salida procesal parte de la defensa y existe un allanamiento expreso también del Ministerio Público, con lo cual yo creo que, salvo que exista un incumplimiento de la obligación decretada en la resolución, con lo cual si es que ello ocurriese, el señor Peirano tendría que volver, o sea, tendría que estar en la cárcel por el tiempo que le falta compurgar. A la fecha él tiene 6 meses de pena compurgada, computando lo que ya estuvo privado de su libertad con relación a la extradición, al pedido de extradición y también lo que tiene de arresto domiciliario. Entonces, salvo que ocurran o incurran en algún incumplimiento, esto ya quedaría extinto una vez que se haga la donación pertinente. Y en este caso, doctor, a los efectos de esa pena de 2 años que se le impuso, que fue suspendida, por supuesto, ¿también se hace la resta de estos 6 meses? No, el plazo de prueba, Raúl, son 2 años, ¿verdad? De hecho que hay en realidad hay 2 reglas de conducta. La primera es realizar la donación y la siguiente es mantener la garantía real a los efectos de asegurar el fiel cumplimiento de esa donación, ¿verdad? No se impuso otra regla de conducta, esto quiero aclarar, ¿verdad? No se impuso otra regla de conducta atendiendo a que el mismo tiene domicilio en la República Argentina y también considerando, Raúl, de que él tiene procesos pendientes en la Argentina. Es decir, la Argentina en su momento había desistido momentáneamente, digámosle, a su pedido de extradición, dando preferencia a Paraguay, pero él, cuando culmine con sus procesos penales en Paraguay, debería retornar a la República Argentina a afrontar el proceso que se le sigue en aquel país. Entiendo. Entonces, por ese motivo no impusimos otra regla de conducta más que la donación, ¿verdad? De hecho, y te soy sincero, Raúl, yo lo que esperaba justamente es que se repare el daño ocasionado, ¿verdad? Esa era la finalidad, yo creo que de este proceso penal más que nada, ¿verdad? Atendiendo a que habían varias personas que todavía no habían sido resarcidas y bueno, ya verificándose el pago a estas personas que tenían créditos que estaban reclamando a este señor, bueno, con eso se hizo lugar a esta salida procesal. Y bueno, doctor, muchísimas gracias por esta explicación. Ahora de repente comprendimos también todo lo que implicaba esto, porque muchos hablaban de, bueno, después de tantos años al final tiene una salida procesal, ¿verdad? Pero si ya hubo reparación del daño, incluso va a haber también una donación y todo. Creo que es una buena sentencia al final. Y la verdad, Raúl, es que existe hoy día en la doctrina, como vos sabés, vos que sos un estudioso también del derecho penal principalmente, el Código Penal paraguayo previó solamente 2 vías, la vía de la vía de la pena privativa de libertad y de la medida de seguridad como sanciones a una conducta penalmente relevante, y luego con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal se instaura una tercera vía, que es la vía de la reparación del daño, que es discutida en doctrina sobre si conviene o no esta salida, esta tercera vía de sanción penal o de respuesta punitiva al Estado, pero lo cierto y concreto, Raúl, es que es ley vigente, ¿verdad? Entonces, yo no puedo ocultar la equidad de la ley, sino simplemente tengo que aplicarla, ¿verdad? Y eso es lo que hice, observando justamente el cumplimiento de la reparación integral del daño ocasionado y también
que existió anuencia del Ministerio Público y de las víctimas. Entiendo. Doctor, muchísimas gracias, muy amable de su parte. Hasta luego, Raúl. Hasta luego, Liz. Gracias por el contacto. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. Hablábamos así con el doctor Raúl Florentín. Finalmente admitió, como nos comentaba, el procedimiento abreviado, condena de 2 años con suspensión y una reparación de daño de 250 millones de guaraníes, pero